¿Qué tal, mis hermanos? Buenas noches. Es un gusto saludarles nuevamente desde casa, ¿verdad? Le damos gracias a Dios porque nos permite una vez más poder compartir su palabra. Espero que en este estudio, en esta serie de estudios que hemos llevado, podamos entender el propósito de Dios, ¿verdad? A través de su palabra, a través de estos estudios, que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, Él pone los medios, los recursos para que podamos aprender y que podamos seguir escuchando de su palabra, hermanos, alimentándonos sobre todo, ¿no? Y bueno, pues el tema de hoy se llama, si tenemos un nuevo corazón, ¿por qué tenemos problemas? Es una pregunta. Entonces, bueno, vamos a hacer una oración. Prepara tu corazón ahí en tu casa, ahí en tu lugar donde estés. Y bueno, vamos a preparar nuestros corazones y que sea Dios quien nos dirija en este estudio, hermanos. Vamos a ponernos en sus manos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos permites, Padre, desde casa y donde quiera que estemos, Padre, estar atentos a tu llamado, a tu mensaje, a tu alimento espiritual, Señor. Que hoy puedas afirmarnos cada día en tu palabra y que nuestros corazones estén atentos para guardar y sellar estas palabras tuyas en él y que podamos llevarlas a cabo, llevarlas a la práctica, Señor. Te agradecemos por este tiempo. Bendice a mis hermanos donde quiera que se encuentren, en sus hogares, a sus familias y aún por aquellos que no se han podido conectar, Padre, en este tiempo por el horario. Pero bendíceles, Padre, grandemente, que puedan y tengan la oportunidad de poder ver estos mensajes tuyos, Señor. Agrádate de este tiempo y que tu Santo Espíritu me dirija y que sea tu palabra la que nos guíe, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos la honra y la gloria, Señor. Amén. Pues bien, mis queridos hermanos, en esta noche vamos a hablar de un corazón renovado, un corazón que posiblemente está lastimado, tiene algún sentimiento por ahí y que por alguna razón estamos pasando algún problema. Primero que nada, dice este estudio, esta es la pregunta que muchos nuevos creyentes se hacen. Sin embargo, debemos entender que la etapa de la santificación que inició al recibir a Cristo es un proceso progresivo y nuestra meta es ser como Cristo. Nosotros, hermanos, vamos a estar basados en este primer tiempo, bueno, en este inicio, en el versículo de Gálatas 2:20. Los voy a invitar que vayamos a nuestras Biblias y leamos Gálatas 2:20, por favor. Gálatas 2:20. Amén. Gálatas 2:20 dice así, hermanos. La palabra de Dios dice: con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis queridos hermanos, fíjense bien, esta carta a los Gálatas la escribe Pablo y este versículo que acabamos de leer es el resultado de una exhortación que hace Pablo a Pedro. Lo exhorta por el comportamiento que él tenía, por el doble ánimo que él estaba mostrando en este tiempo. El apóstol Pablo, en esta carta, exhorta a la iglesia y les explica, les hace saber que no hay otro evangelio. Reprende a Pablo desde el versículo 11 hasta el 29, que fue el que leímos, hasta el 20, perdón. Y termina diciéndole que Pablo le dice: lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está diciendo claramente que lo que ahora vive en la carne, lo vive en la fe. Ahora, Pablo está diciendo que su carne la ha entregado al Señor, que la usa para vivir en la fe en Cristo Jesús. Es decir, Pablo tuvo una renovación de su corazón enteramente. Y es por esa razón que en estos versículos Pablo exhorta a Pedro por el doble ánimo que Pablo presenta, ¿no? Y le hace saber
que en el versículo 16, aquí mismo de Gálatas, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Las obras de la ley no te iban a justificar. Lo único que te va a justificar es la fe en Cristo Jesús. Y es por eso que cuando tenemos problemas, bueno, no entendemos que el Señor nos ha justificado por medio de Cristo. El hombre nuevo o la nueva identidad del creyente tiene el privilegio de que Cristo mora en su interior y lo capacita con poder de lo alto para vivir en él. Esto que estoy diciendo, la nueva identidad en Cristo, quiere decir, hermanos, cuando tú eres llamado por el Señor a vivir una vida santa, eres llamado a la salvación, al arrepentimiento, bueno, Jesucristo te justifica delante de Dios, delante del Padre. Pero este es un crecimiento progresivo donde el nuevo creyente, como leí hace un momento, va a ser transformado. Y es mentira que un nuevo creyente dice, ay, pues ahora ya soy cristiano, ya no voy a tener esos deseos pecaminosos, esos comportamientos equivocados. No, no es así. Es un proceso progresivo que solamente Jesucristo hace posible a través de nuestra comunión con Él. Porque la justificación es la declaración total, es más bien la justificación declara justo al pecador. ¿Sí? Delante de Dios, Jesucristo es nuestro mediador. Y la santificación hace justo al pecador por medio de Cristo. Es decir, en este proceso nosotros somos renovados y transformados y nuestro corazón entonces empieza a vivir cambios. Y en ese proceso tenemos luchas muy fuertes, hermanos, porque traemos una condición de vida pasada diferente a la vida cristiana que empezamos a vivir. Y entonces, pues las luchas son fuertes, ¿no? Depende de ti, cómo andes en tu corazón, cómo anduviste en el mundo, cómo anduviste en tu comportamiento, en tu vida pasada, antes de que el Señor te rescatara. Entonces, por eso dije que la santificación hace justo al pecador por medio de Jesucristo, porque ese proceso lo vamos a vivir. Y justamente Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nos damos cuenta que si tú recibiste de corazón a Cristo y realmente mora en tu corazón, entonces tu viejo hombre tiene que ser desechado, sepultado. Cuando tú te bautizaste, diste muerte y sepultura a tus pecados, a tu vieja manera de vivir, porque somos crucificados juntamente con Cristo. Y precisamente vamos a ver esta parte en unos puntos donde vamos a tratar de explicar, ¿verdad?, qué es lo que el Señor hace cuando sepultamos nuestro viejo yo. Y bueno, tenemos aquí, voy a leer, pero cuando decidimos no vivir de acuerdo con esos deseos, este es el momento en que empezamos a morir. Por eso el apóstol Pablo dice a los colosenses, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y el apóstol da una lista amplia de cosas específicas a las que debemos renunciar y cosas de las que no debemos revestir. Es así que el varón vive por el entendimiento e impulsos del nuevo corazón espiritual y las escrituras. Entonces, para alimentar mi espíritu, para alimentar mi nuevo yo, para llenar mi corazón de las cosas puras que Dios quiere, pues tengo que tener una comunión con el Señor a través de las Escrituras. Y por eso en estos versículos Pablo exhorta a Pedro y le hace saber que él ya dejó su vieja manera de vivir
y que además está dedicando su cuerpo a Dios. Eso lo vemos en Gálatas 20. Entonces, es interesante saber, hermanos, y yo quiero compartirles esto, que esta carta a los Gálatas es una exhortación directa, ¿verdad?, a esa manera de vivir equivocada. Y vamos a enfocarnos en estos puntos donde, ahí en tu lugar, vamos a mantener nuestra Biblia en la carta a los Romanos, en el capítulo 6. Y ahorita vamos a ver por qué, hermanos. Voy a leer antes esto. La pureza del corazón habla de la necesidad de decidirse a vivir siendo totalmente aquello que dicte el nuevo corazón que el Señor nos ha dado. Esto se refiere a nuestras motivaciones, propósitos y deseos que serán los que Cristo nos enseña en su palabra. Los corazones impuros son diferentes amores o deseos que motivan a las personas. Cuando hablamos del amor por algo, es la pasión o el objeto de su amor es el blanco de sus pasiones, por ejemplo, el dinero. Un ejemplo es el dinero. Sentimos amor por las cosas materiales y entonces pues ahí hay una impureza en el corazón. Dios no está enojado con darnos lo que a Él le place, ¿verdad? Según nuestras capacidades también, ¿por qué no? Y el Señor dice, bueno, pero tu primer lugar no es el dinero, tu primer lugar soy yo. Entonces, el claro ejemplo que encontramos en las Escrituras de esta impureza del corazón, lo encontramos en el capítulo 18 de Lucas, en el versículo 22 y 23. Solamente voy a mencionar lo siguiente. El joven rico, impulsado por sus deseos de su corazón, creyendo que él era un hombre recto delante de Dios porque hacía todo cuanto la ley le pedía. Pero cuando el Señor le llama a repartir sus bienes a los pobres, él simplemente da vuelta y además se va triste. Entonces su corazón, hermanos, no estaba en el Señor. Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y a este joven rico le pasó eso, y es un claro ejemplo de un corazón impuro, ¿no? Y fíjense bien, esta historia del joven rico, bueno, pues si tú la has leído o tienes ese conocimiento, fíjate que era un hombre muy recto, muy religioso, pero cuando Cristo te invita a que le sirvas realmente a Él, ponemos un freno, una barrera, y el dinero a veces, en la mayoría de los casos, es el impedimento, ¿no? Las necesidades, nuestros deseos personales, nos impiden a veces trabajar en la obra y servirle al Señor como Dios manda. Pablo lo escribió en Gálatas 20, ¿no? Él estaba dedicado en cuerpo y alma, como decimos, en cuerpo y alma, en cuerpo y espíritu. Lo vivió en la fe del Hijo de Dios. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense, él está usando, y dice, ahora lo que yo vivo en la carne es en la fe del Hijo del Hombre. Él estaba entregado a vivir en una vida piadosa. Entonces, fíjense, en estos puntos que vamos a ver, las pasiones, por ejemplo, como el dinero, como lo acabo de mencionar, son algunas. Pero los cristianos a menudo pensamos que llegar a ser cristiano quiere decir que nunca más estarán presentes estas pasiones idólatras. Y no es así. Esto no es verdad. Cuando no éramos cristianos, estábamos limitados a vivir según los dictámenes de nuestro viejo corazón. Éramos esclavos del pecado. Romanos 6:20. Éramos esclavos del pecado. Acompáñame ahí en tu Biblia, hermano. Vamos a Romanos 6. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia.
O sea, no estábamos cerca de la justicia, éramos esclavos del pecado. Vamos a Romanos 6 y acompáñenme, vamos a leer estos puntos, hermanos. Romanos 6, 10 y 11. Ahí en tu lugar, 6, 10 y 11. Ya lo tenemos. Dice la palabra de Dios, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya no tenemos que vivir para el pecado, ya no somos esclavos del pecado. Tenemos pensamientos, ideas, conductas erróneas, pero ya no somos esclavos del pecado, porque si Cristo vive en tu corazón, ya no tenemos que tener esas conductas de pecado. Debemos de considerar cada vez que cometamos un error, ¿verdad? ¿Por qué no? Cada vez que cometas un error, piensa por un momento que el Señor Jesucristo está a tu lado ahí, viendo y escuchando lo que tú haces. Y es que yo no lo quería hacer. Y vamos a tratar este punto también. ¿Cómo? Pues, si tú vives una vida cristiana y en comunión con la iglesia, con Dios, en oración, tu corazón va a ser transformado. Esos pensamientos van a ir transformándose. Si antes tenías deseos por alcanzar una meta que pues a lo mejor era una vanidad que no te sirve de nada, que solamente te estaba consumiendo en tiempo y en forma, económicamente, a lo mejor en tu familia, pues considera que no es de Dios y que lo único que estás haciendo es teniendo un pensamiento pecaminoso como el joven rico, ¿verdad? Estás en un deseo que no agrada a Dios. Y cuando tu conducta es servir al Señor en todos los aspectos, bueno, pues Él se agrada y Él cumple sí los deseos del corazón, claro que sí, pero estos deseos deben de estar avalados por Dios. Romanos 6:6, y el viejo corazón ya no tiene ningún derecho a regir sobre nosotros. Romanos 6:6 y 7. Vamos a ver qué dice. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el 7 dice, porque ha muerto, ha sido justificado del pecado. El que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si tú ya fuiste bautizado, has creído en el Señor, pues ya el pecado no debe de morar en ti. Ya no debemos por qué servirle al pecado. Ya no somos esclavos del pecado. Fuimos crucificados con Cristo. Esto sucede cuando tú te bautizas, hermano. Entonces, ahora seremos tentados por la carne, el viejo corazón. Romanos 7:15. Romanos 7:15 dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Está hablando de la carne, no del espíritu. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Entonces, fíjense, cuando hacemos cosas que no nos agradan, es el pecado que mora en nosotros. ¿Y cómo vamos a ser transformados? Pues obedeciendo al Señor, hermanos, orando y siendo transformados a través de su palabra. Esta carta a los romanos, hermanos, tiene mucho que ver con la doctrina. Es una carta donde el apóstol Pablo hace mucho énfasis en la conducta y comportamiento que debemos seguir como hijos de Dios, porque hemos creído en Cristo. Debemos vivir por fe y para Él, porque es nuestro Señor. Esta carta precisamente habla en Romanos 1:16, y ante la división de los romanos que estaban viviendo,
Subraya que el poder de Dios tanto para judíos como para gentiles. Es poder de Dios tanto para judíos como para gentiles. Poder de Dios. Entonces Dios tiene ese poder de transformarnos y es aquí en esta carta precisamente a los romanos donde el apóstol Pablo habla de esa conducta que debemos seguir como hijos de Dios. Nos hace ver que si ya fuimos transformados, si ya fuimos bautizados, si hemos creído en Cristo, ya debemos dejar las cosas de la carne. No es fácil. El mundo hoy nos ofrece, hay infinidad de cosas alrededor que nos distraen, que nos llevan a tener conductas erróneas, y eso es algo que, pues como hijos de Dios, a veces nos cuesta trabajo. No nos damos cuenta cuando Satanás anda por ahí envolviéndonos con cosas que no nos convienen. Entonces dice, seremos tentados por la carne y el viejo corazón. Claro que sí, pero no podemos decir que nos obligó, ¿verdad? ¿Podemos aún sentir como si tuviéramos que servir al viejo corazón? Sí. ¿El Espíritu Santo siempre nos capacita para vivir por los dictámenes del nuevo corazón? Sí. Romanos 8:2. Romanos 8:2. Vamos a ver qué dice, hermanos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así es que, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo siempre nos va a capacitar para vivir por los dictámenes del nuevo corazón, de esa transformación que el Señor nos ha dado a través de la justificación que Él ha hecho por nosotros delante de Dios. Al morir en la cruz, Él nos justificó de ese pecado. Así es, hermanos. Entonces vamos a leer Romanos 6, del 2 al 6. Ahí en tu lugar, Romanos 6, del 2 al 6. Dice la Escritura así: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y habla de una muerte del cuerpo, hermanos, y de un nacimiento espiritual. Somos crucificados juntamente con Cristo y justificados. Entonces, fíjense bien, nosotros vamos a ser resucitados en Él. Qué bendición tener el privilegio, hermano, de ser llamados por Dios. De que dejáramos esas cosas viejas de nuestro yo personal, de aquellos deseos que teníamos en otro tiempo, y de ser restaurados, primeramente perdonados, ¿verdad?, de nuestros pecados, y que el Señor nos ha prometido que cuando Él vuelva vamos a estar juntamente con Él. Es un privilegio, hermanos. Entonces, por esta razón, nuestro corazón debe de ser cuidado. Y si tenemos problemas, hermanos, es por esa razón, que no tenemos cuidado, no nos cuidamos. Si ya tenemos ese nuevo corazón, ya no deberíamos de tener problemas. Sí hay problemas en el mundo, claro que sí los vamos a tener, pero podemos evitarlos, hermanos, andando conforme al Espíritu, caminando conforme al Espíritu. Las implicaciones son obvias. Somos personalmente responsables de nuestra desobediencia. No podemos culpar a nuestro viejo corazón por controlarnos, me obligó a hacerlo. Tampoco podemos echar la culpa al nuevo corazón por no ayudarnos, no lo pude evitar. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Romanos 6:17.
fíjense que aquí encontramos en Romanos 6:17, en primera que dice que habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y sabes, fuimos entregados por Dios. Dios nos entregó a Cristo. Nosotros no buscamos a Dios, Dios nos entregó, nos encontró. Entonces, hermanos, por eso yo digo, tenemos el privilegio de ser justificados, de ser llamados, de ser perdonados por Cristo. Entonces, cuidemos nuestro corazón, cuidemos esos deseos, pensemos por un momento antes de actuar, cuando tengamos alguna situación de tentación. Nuestros pecados son nuestros pecados y no hay a nadie a quien culpar. Si estamos creciendo despacio es porque hemos decidido paulatinamente rendirnos ante nuestra propia carnalidad. Si estamos creciendo rápido es porque nos hemos dedicado a vivir por el Espíritu. No estamos diciendo que no nos hemos dedicado a vivir para el Señor. El llegar a ser cristiano es la decisión de seguirle a Él y a ningún otro. Es como dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. Los que somos de Cristo, hermano, tenemos que ser cuidadosos de nuestros deseos carnales. Tenemos que abstenernos de ciertas cosas y cada uno de nosotros en nuestro interior, en nuestro corazón, sabemos cuáles son esas luchas que tenemos, cuáles son esas batallas. Entrégaselas al Señor de corazón, porque tú has creído, es por fe que vivimos. Si ya fuimos bautizados, ya creímos en la obediencia al Señor, en el bautismo, es porque decidimos sepultar nuestro viejo yo. No podemos decir que la tentación, hermano, nos ganó, porque estas cartas son precisamente, Pablo escribe esta carta a los romanos precisamente como una forma de doctrina para endezar teológicamente la conducta del cristiano. Esta carta es muy rica en doctrina, hermanos. Hay quienes dicen que si de verdad eres cristiano, si de verdad te consideras un hijo de Dios, debes tomar en cuenta toda la carta de los romanos como una forma de vida, una conducta diferente, una transformación. No estoy diciendo que solamente la carta de los romanos, estoy diciendo que debes considerar estos consejos que el Señor nos da a través de Pablo. Son muy claros, muy precisos. La muerte a la carne es darle sepultura a mi viejo yo. Quiere decir dejar ese viejo hombre. Y ese es justamente lo que a través de este estudio primeramente me llega a mí, hermanos. Yo lo comparto con ustedes de corazón porque el Señor me ha hablado primeramente a mí, me ha hablado a mí en mi vida personal. Y entonces, bueno, yo les hago la invitación a que cada día nos renovemos, nos transformemos y esos deseos de nuestro corazón tengamos cuidado. Use esta capacidad recientemente recobrada para desarrollar un corazón puro para de verdad seguir al Señor. Hagamos el compromiso de trabajar a diario para mantener un corazón puro. Es un compromiso como hijos de Dios que debemos considerar, un compromiso genuino, un compromiso de corazón. El Señor nos ha prometido cosas y Él cumple sus promesas. Asimismo nosotros debemos hacer cumplir. Si hemos prometido al Señor trabajar, cambiar nuestra forma de ser, nuestra actitud. ¿Con qué actitud llegamos a la iglesia? ¿Con qué actitud me dirijo a los hermanos? ¿Con qué actitud estoy viviendo en el trabajo, con la familia, con los vecinos? Esto lo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad? Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y de verdad, hermanos, cuando hemos experimentado, cuando a lo mejor estás enojado, decimos cosas que no queríamos. ¿Por qué? Bueno, pues porque la ira, el enojo, saltan nuestro viejo yo, el corazón. Y por eso yo digo, debemos reflexionar, debemos ser cuidadosos, porque nuestro corazón necesita descansar en el Señor.
Entrégaselo a Él, entrégale a Él esas pasiones, esos deseos carnales que todavía moran en nosotros, a través de una oración con el Señor, cuando sientas tentación, y Él te va a restaurar. Y cada que andemos en algún lugar, donde quiera que nos encontremos, sabemos que el Señor está al lado de nosotros. No tenemos excusa para decir, no me di cuenta de lo que hacía. No es cierto. En realidad nosotros decidimos hacerlo. Entonces, el Señor es claro en su palabra. Ya fuiste justificado, déjate transformar por el Señor, déjate llevar. Y si tienes un sentimiento atravesado en el corazón que no te deja en paz, que tiene problemas, descárgaselo al Señor, descansa. No hay necesidad de llevar una vida de tristeza, sino debemos llevar una vida de gozo. Una vida de gozo, porque eso es lo que vamos a reflejar ante los demás. En este tiempo, hermanos, de que estamos viviendo de encierro, de pandemia, somos las personas que más han sido volteadas a ver en este tiempo. Oren por mi familiar, oren por mi prima, oren por mi vecino, oren por eso. Hermanos, nos tienen que estar pidiendo que lo hagamos. Hagámoslo sin que nos los pidan. Hagámoslo, porque ese es nuestro compromiso con el Señor cuando decidimos entregarle nuestra vida. Y ahorita es un tiempo muy, muy importante para todos nosotros como hijos de Dios, reflejar que estamos felices y gozosos porque hemos sido justificados y ya no vendremos a condenación. Ahora sabemos que tenemos la vida eterna con el Señor, y eso nos hace responsables también delante de los demás, porque ahora nosotros sabemos y entendemos cómo podemos ayudar a otros que están viviendo estas necesidades. El Señor tiene un propósito de que a lo mejor no podamos vernos, que no podamos asistir a la iglesia, pero ¿sabes algo? Es un buen tiempo de reflexión donde nosotros debemos revisarnos, hacernos una introspección, revisar nuestro interior. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Por qué el Señor ha permitido esto? Y vamos a descubrir, hermanos, que a lo mejor no estamos orando lo suficiente, no estamos compartiendo la palabra de Dios lo suficiente como Él desearía que lo hiciéramos. Él desea que hagamos esto. Es nuestro compromiso con el Señor, es lo único que nos pide. Él no necesita de nosotros necesitamos de Él. Y nosotros necesitamos ponernos a cuentas con Él, trabajando, haciendo las cosas que nos corresponden, sobre todo en este tiempo. El propósito tal vez de Dios, me atrevo a decir, es que revisemos nuestra forma de ser, cómo anda nuestro corazón como hijos de Dios, qué reflejamos ante la sociedad. Nos confundimos con la sociedad. Algunos hermanos se distinguen por traer una cierta ropa, por vestir de cierta manera o hacer ciertas cosas, pero nosotros, ¿cómo nos distinguimos, hermanos? Debemos distinguirnos por nuestro gozo y alegría al Señor. Y eso es lo que Dios quiere. Tal vez por eso ahorita no ha permitido que pisemos su templo. Que nos revisemos y que hagamos cambios verdaderos en nuestras vidas para que podamos regresar con ese gozo que el Señor quiere. Él nos los ha dado. Simplemente hay que demostrarlo, ser esa luz que tenemos que ser. Le doy gracias a Dios, hermanos, por este tiempo. Gracias a ustedes por sus vidas, por este maravilloso tiempo donde también el Señor me ha hablado a mí, hermanos, primeramente, antes que ustedes en este tiempo. Y me gustaría orar por cada uno de ustedes ahí en su lugar, donde quiera que se encuentren, por sus familias, por las necesidades que son muy comunes ahorita en este tiempo, hermanos. Y le doy gracias a Dios por este tiempo. Les invito a que ahí en tu lugar inclinen sus rostros y pongámonos a cuentas con el Señor, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, por tu palabra, Señor. Te doy gracias porque has hablado en mi vida primeramente, y que así como hoy has hablado en nuestras vidas, Señor, podamos llevar en práctica esta renovación de nuestro corazón, esta renovación de nuestra vida como hijos de Dios. Que tú nos ayudes a seguir
caminando en ti, Señor, en tu palabra, y que ayudes a cada uno de mis hermanos ahí en sus trabajos, en sus hogares, Padre, en este tiempo de encierro, que ha sido tu voluntad, porque sabemos que proviene de ti, Señor, y que no es casualidad, pero que en tu infinita misericordia nos has mantenido con bien también. Te agradecemos por ello y te pedimos por aquellos que han pasado alguna necesidad o que la están pasando, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a sus familias, a sus familiares, Padre, a sus vecinos, y que podamos ser esa luz que tú quieres que seamos, Padre. Que nuestros corazones se gocen de tu palabra, se gocen de este tiempo, que no lo vean como una cosa aburrida, que no lo vean como una cosa que, ay, mañana, no, Señor, que lo veamos como un amor a ti, Señor, con ese amor y ese gozo, porque tú nos has rescatado y no tenemos con qué pagarte, Señor. Agrádate de este tiempo, agrádate de cada uno de mis hermanos y de sus familias. Sígueles bendiciendo, tenles con bien donde quiera que estén, bendícelos y guárdanos en tu paz, y que tu amor y tu gracia abunde nuestros hogares, nuestras familias, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias por este tiempo. Amén. Buenas noches, hermanos. Gracias por escuchar.